B-Digital Conceptos con José Antonio Álvarez. ¿Qué tal, amigos de B-Digital? Hoy el poder de nuestros datos y las empresas como Google. Bueno, para los que lo escuchéis por primera vez, yo soy José Antonio Álvarez, investigador en transformación digital, disrupción y lo exponencial, empresario y profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos. Pues sí, como investigador soy muy consciente de lo complicado que es encontrar datos que nos sirvan para nuestras investigaciones, datos extensos, microdatos muchas veces, datos no que sean fiables, sino que no estén agregados, ¿no? Que no estén demasiado anonimizados para que nos sirvan, ¿no? Hay veces que esta búsqueda de datos pues nos lleva a las bases de datos americanas de Estados Unidos, que son los países anglosajones donde más hay tradición de medir las cosas y de obtener bases de datos muy buenas, y sí que es verdad que ahí hay datos muy interesantes, pero cuando uno busca pues datos de España o de Europa, más de España, pues es complicado. Pero microdatos, por ejemplo. Pensad el ejemplo de yo para una investigación, para un análisis que quiero hacer, necesito los datos de facturación de las pequeñas empresas. Los datos de facturación real. Puedo ir a estadísticas nacionales, donde me lo pueden dar incluso trimestralmente, o datos trimestrales, pero claro, yo los quiero en tiempo real. En tiempo real quiero hacer un análisis, quiero saber día a día si se factura más los lunes que los jueves, es decir, un análisis fino de los datos de facturación. Bueno, pues esta información es muy, muy, muy complicada de obtener. Imaginad que tenemos recursos suficientes para hacer esto, porque cuando hablamos de obtener datos cuestan dinero. Podríamos hacer una encuesta a los empresarios, a los responsables de contabilidad de las empresas o incluso a las asesorías para que nos diesen esta información. Quizá estas personas no nos quieran dar esa información sensible de sus organizaciones. Quizá, además, estas encuestas, si queremos tener una muestra suficiente, pues son encuestas caras. La información que nos dan, pues bueno, al final tiene sus márgenes de error que en datos sensibles pues pueden ser altos. Y lo vemos con las encuestas electorales, ¿no? Que no siempre funcionan. Pero yo no necesito datos de encuesta, necesito datos reales, de facturación. Vamos a otra opción, ¿no? Ya esta encuesta hemos visto que no funciona. Oye, pues tenemos mucho dinero y vamos a poder poner una persona dentro de cada empresa para que registre estas informaciones o las recoja, a modo de cómo hacen los señores que miran el consumo de tus fotocopiadoras o los que reponen en las máquinas de tabaco el tabaco, las Coca-Colas en las máquinas de Coca-Cola, ¿no? Pero claro, imaginad el coste que tiene esto. El 95% del tejido empresarial en España es pyme y muchos de esos son las pequeñas, que son el objeto de nuestra investigación, las empresas pequeñas, pymes y micropymes, ¿no? Pues claro, esto sería costosísimo. Bueno, pues vamos a imaginar que en vez de José Antonio Álvarez el que está investigando, es Google. Y es la política o las posibilidades que tiene Google para hacer esto. Claro, si soy Google, que tengo recursos ilimitadísimos, que el dinero es lo que sobra, y además tengo una capacidad de despliegue extraordinaria, es decir, que todo lo que yo haga en el momento está desplegado, extendido por todo el software del mundo, pues imaginad las posibilidades que esto me da, ¿no? ¿Cómo lo haría? Pues a mí se me ocurre, pues voy a crear un software de gestión contable muy bueno, que se integre bien con las administraciones, que se integre bien con los bancos, que se integre bien con las nóminas, con el personal, con el correo electrónico. Además ya lo tienes en Gmail, es fácil, con todas las aplicaciones. Este software, bueno, para Google, con la tecnología que tiene, con la capacidad tecnológica, con la fuerza que tiene, pues es que son 2 semanas de trabajo. 2 semanas o una. Son 2 semanas de trabajo, es decir, es un coste que para Google no es un coste extraordinario. Pero el resultado pues es un software fiable, fuerte, robusto, que funcione bien. Y claro, es Google, gratuito, te lo doy gratis. Con eso habrá conseguido 2 cosas. Que muchas de las compañías que hacían la facturación de otra manera, pues lo hagan con el sistema de Google, porque además, como Google es una empresa tecnológicamente tan potente, habrán hecho un software fantástico, muy bien integrado con las aplicaciones, tienes una especie de ERP potente en tu smartphone, que para una pyme es difícil de comprar.
hablando de pequeñas, difícil de comprar, bueno, pues lo tienes en tu smartphone y si lo tienes, bueno, pues habrán conseguido eso, que muchas empresas pequeñas de las que buscabas medir compren ese software, lo utilicen, una y otra, que de paso cierren un montón de empresas del sector, las empresas que hacían software, las asesorías, las gestorías, porque claro, si este software me presenta ya los impuestos de forma automatizada, me maneja muy bien la caja, las nóminas y todo, pues a lo mejor ya la asesoría, en vez de pagarle, no sé, 200 euros al mes, pues a lo mejor le pago 50 por hacer las cuentas anuales, o ni eso, o nada. Y así es como lo hace Google. ¿Qué habrá obtenido Google en cuanto a los datos? ¿Datos fiables? No, fiables no, al segundo. Datos perfectos de facturación de todas las empresas o de una muestra muchísimo más significativa de la muestra que inicialmente, o sobre la que inicialmente iba a hacer la encuesta, y datos en tiempo real, datos reales, datos de facturación. Pero claro, no solo sabe los datos de facturación, sabe los datos de facturación, sabe los datos de mis clientes, sabe los datos de mis bancos, sabe mi cash flow, conoce mis cuentas corrientes, conoce mi personal, mis empleados, las cuentas de mis empleados, el consumo en teléfono, el consumo en publicidad, el consumo en marketing, lo sabe absolutamente todo. ¿Cuánto le ha costado? Pues un software, una semana, 2 semanas de trabajo hablábamos, 2 semanas de trabajo para Google, para obtener toda la información relevante de las empresas pequeñas de España. Toda, la relevante, la menos relevante, absolutamente todo. Ese Big Data bien cruzado puede generar oportunidades infinitas de venta. Imaginad la potencia que tiene Google. Y ese empresario reticente de entregar los datos inicialmente a aquella persona que íbamos a mandar a la empresa, oiga, ¿cuánto ha facturado usted hoy? A él no se lo daban, pero a Google se lo dan todo, se lo damos todo. Imaginad que además Google crea un sistema de correo electrónico gratuito en la nube, con un montón de datos propios, o sea, con un montón de datos de almacenamiento donde podamos meter un montón de cosas. Imaginad que hace esto. No lo imaginéis. Es que lo ha hecho, es Gmail. Eso es Gmail. Ya no hablemos del Google Drive. Es que saben de Google Docs. Perdón, de Google Docs. Bueno, Google Drive tienen toda nuestra información, pero es que en Google Docs es que tienen hasta lo que escribimos dentro de los documentos. Lo saben todo. Y se lo hemos regalado. Se lo hemos dado. Se lo hemos ofrecido a cambio de un peanuts, de un cacahuete, es que en la facturación de... Porque claro, ese software gratuito, o a cambio de ese software gratuito, han aprovechado para tener absolutamente todo lo que en nuestra información, en nuestra pequeña empresa, información real, de la de verdad, tienen. ¿Qué podrán hacer con ello? Vendérsela a los gobiernos. Oiga usted, que estos dicen que facturan esto y luego pasan esto. Vendérsela a las empresas que quieren vendernos más publicidad, o más Coca-Colas, o más botellas de agua, o más folios, o más... Es decir, es una potencia tan enorme que como menos tiene que provocar la reflexión en esta audiencia de Digital Conceptos, ¿no? En estas personas que estamos escuchando este tipo de conceptos, de los datos, de cómo los manejan, de cómo los trabajan, porque claro, estamos hablando de datos de pymes. Al final una pyme pues no mueve el mundo. Muchas quizás sí, pero ¿y si esos datos son los datos de compra y venta del futuro del mini SP, por ejemplo, del futuro americano de la bolsa de Chicago? Dice, no espera el regulador que se lo dé. Es que como ellos, imagina que montan una plataforma donde los datos los regala y todos los usuarios compran a través de Google. Que lo saben todo. Es que saben absolutamente todo. ¿Quién compra, quién vende? ¿Quién? ¿No podrán arbitrar en el mercado? Es decir, ¿dónde para el poder de estas grandes compañías? ¿Dónde está el control de estos enormes monopolios? Quizá los países, quizá los gobernantes de los países, esas personas que tienen la enorme responsabilidad de manejar los fondos públicos y de manejar los sentidos de los países, tienen que quizá plantearse la realidad de esto, ¿no? No es fácil, yo no veo un gobierno soplando demasiado a una compañía, soplando, ya no digo parándola, ¿no? Por supuesto, los gobiernos unitarios que están dentro de Europa pues tienen poca fuerza, ¿no? Poca fuerza.
Al final son mercados, o son empresas que al que enamoran es al usuario, al consumidor, le dan aquello que pide. Tienen una habilidad extraordinaria para hacer que nosotros los consumidores nos enamoremos y les regalemos nuestros datos. Y ojo, los regalamos tanto, saben tanto de nosotros que llegará un día en que ni siquiera eso lo quieran. Y que ya nos dejen de regalar el software, nos dejen de regalar las herramientas que nos dan y nos las quieran cobrar, o simplemente no nos las den, porque ya nos habrán exprimido al máximo, ¿no? Es una reflexión interesante. Ya sabéis que BeDigital es una ventana al mundo digital. El objetivo es mejorar el bienestar de la gente, de la sociedad, con el uso útil de la tecnología, pero útil y ético de la tecnología. Si es tecnología, tienes que contarlo, y eso es lo que intentamos hacer en los episodios de BeDigital. Muchísimas gracias por seguirnos y que paséis una excelente semana.